Proseguimos nuestras crónicas de San Borondón en Canarias Radio y es el momento de saludar a un gran amigo y desde luego a alguien a quien admiramos muchísimo, a Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigma y autor de libros esenciales en cualquier biblioteca, pero especialmente en la de aquellos que sientan fascinación, que sientan interés por uno de los momentos de la historia de la humanidad más rotundamente violentos e inolvidables. La Segunda Guerra Mundial, con nazis, con aliados, con un montón de acontecimientos que junto a lo que ya conocemos y aparece en letras mayúsculas y en grandes titulares en los libros de historia, tiene también muchos expedientes secretos. Los expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Óscar Herradón, amigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, José, un placer. Encantado de saludarte. Algo disgustados estamos porque ya hace unos cuantos meses que el libro salió, que lo han disfrutado muchísimos lectores y sin duda también muchísimos oyentes, y no se había dado la oportunidad de poder conversar, pero lo vamos a compensar al menos parcialmente esta noche, ¿eh? Claro, cuando quieras podemos volver a hablar. Además, ya sabes que del tema este hemos hablado unas cuantas veces y tú eres un gran conocedor también del mismo, o sea que... Óscar, fascinación absoluta la que sientes por este periodo histórico, ¿no? Pues sí, a la vez que a uno le inspira cierto dolor de estómago, claro, saber lo que llegaron a hacer, ¿no?, todas estas personas, sobre todo conforme vas leyendo y leyendo más, ¿no?, y descubriendo más cosas y viendo más documentales, pues yo creo que se hace aún más grande la pregunta de por qué, ¿no? Pero el caso es que, bueno, como periodo histórico decisivo, ¿no?, incluso de lo que somos hoy día, yo creo, aunque hayan pasado prácticamente más de 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, a mí me parece fascinante, ¿no?, todo lo que lo envuelve, ¿no?, al menos como investigador, pero también como simplemente como lector me parece un universo pues inabarcable prácticamente, ¿no? Bueno, sin duda alguna, sin hacer juicios ni entrar en el lado emocional, por supuesto, porque si pudiésemos borrar una parte de la historia, seguro que borraríamos muchas, ¿no?, de ese periodo histórico, pero al mismo tiempo es fascinante por lo que comentas tú como historiador, como investigador, la cantidad de entramados, de situaciones que se dieron, de proyectos, en fin. En este libro prestas mucha atención al mundo del espionaje, espías aquí, espías allá, de una nacionalidad, de otra, espías inconcebibles, ¿no?, como un espía judío que está al servicio del Reich. Pues sí, si nos fuéramos un poco a eso que vienen a llamar ahora en las novelas y un poco de historia alternativa, ¿no? Pues yo creo que elegiría, y no me voy por las ramas, José, elegiría, pues por ejemplo, que no se hubiera instaurado el nazismo, ¿no? Yo creo que cualquier persona un poco sensata habría elegido algo así, pero bueno, hay muchas otras historias atroces que se cometieron y que en algunos casos envolvieran también o estuvieron relacionadas con los aliados. En el caso que me comentas, sí, es el de Paul Fackenheim, alias Paul Koch, que era, digamos que un pobre judío que fue encerrado después de haber luchado por su propia patria. Él era muy patriótico, como muchísimos judíos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Acabó siendo encerrado en el campo de Dachau, de concentración, y milagrosamente, o no tan milagrosamente, fue soltado por los gerifaltes de la Abwehr, pero es que la idea que tenían era convertirlo en un espía, en un agente doble, pero engañándole realmente sobre la misión que debía emprender, ¿no?, que era la de espiar en sus propios compatriotas, nada menos que en Tierra Santa, ¿no? Lo que pasa es que todos los planes se frustraron, pero creo que es un expediente secreto muy poco conocido, al menos en España, y que, bueno, que quise recuperar, ¿no?, en este trabajo, José. O sea, que en este caso no estamos hablando de un espía que voluntariamente haya querido conspirar contra su propio pueblo, sino que fue víctima de una trama, de un engaño que perjudicó a los suyos. Exactamente, a diferencia de otros espías de Hitler o de otros espías contra Hitler, como hablé en el anterior trabajo y también en este, ¿no?, donde me centro en muchos agentes secretos, yo que sé, puede ser Cicerón, el propio Garbo, el español Garbo, muchos que decidieron, o unos eran profesionales, otros no tanto. Estos dos que te he mencionado no eran agentes secretos tal cual, pero sí que hubo muchísimos en la nómina de los servicios de inteligencia, tanto de uno como de otro bando. En este caso, en el caso de Paul Fackenheim, fue realmente obligado, engañado y presionado
obligado por agentes de la Gestapo que le dijeron que estaban siguiendo prácticamente todos los pasos de su madre, que regentaba un pequeño edificio donde alquilaba pisos en Alemania, Hedda Falkenhayn, que la tenían vigilada, ¿no? Entonces la presión de decirle o colaboras o matamos a tu madre, además así tal cual, sabes que los nazis no se andaban con muchos rodeos, pues hombre, fue importante para que este personaje, que habría pasado desapercibido completamente para la historiografía y que de hecho muy probablemente habría muerto en Dachau si no hubieran tenido ese plan para él, pues se viera obligado, ¿no?, a espiar en este caso para la Abwehr de Canaris y no para las SS, aunque fue la Gestapo la que le tenía amenazado. Todo estaba bastante entrelazado entonces, ¿no? Tenemos bastante asumidos, o estamos bastante acostumbrados, principalmente por la imagen que el cine nos ha transmitido, ¿no?, de esa época, que los nazis eran especialmente duros y perseguían mucho a los suyos a través, por ejemplo, de la Gestapo, ¿no?, y que además eran víctimas del espionaje de otros, pero no que ellos tuviesen buenos espías y que los hubiesen colocado en el mismo corazón americano. Y de estas cosas hablas tú en este libro, ¿no? Sí, porque precisamente la Abwehr de Canaris llevó a cabo un despliegue impresionante, poco contado, al menos al gran público también, de agentes que infiltró en territorio estadounidense, en el propio territorio estadounidense, en la época de entreguerras, y que después, en ese mismo periodo, ya en el periodo en el que está la Segunda Guerra Mundial, envían información vital a los servicios de inteligencia, tanto de armamento de la Marina estadounidense como de fábricas armamentísticas, y numerosísima información muy importante. Lo que pasa que finalmente fracasan en ese cometido, ¿no?, como también le pasa a Paul Falkenhayn, pero en este caso la forma en que introducen agentes y redes de anillos de espías, que se llaman, José, en territorio estadounidense es increíble, ¿no? Y si hubieran conseguido realmente llevar a cabo las operaciones hasta el final, pues hubiera sido prácticamente, me atrevería a decir que casi un desastre para el gobierno estadounidense, ¿no? Antes incluso de entrar por orden de Roosevelt en la guerra tras el bombardeo de Pearl Harbor, mucho antes. Vaya, que hasta en eso fueron innovadores, porque algo hay que reconocerles a los alemanes, que al margen o con el apoyo de todas las atrocidades que cometieron, innovaron en muchos ámbitos, y parece que en este del espionaje pues tampoco se quedaban atrás, ¿no? Bueno, desde luego no. El que haya oscurecido tanto la figura de aquel periodo, todas sus atrocidades, eso está claro, eso nadie lo pone en duda, aún hay quien lo pone en duda, pero en este caso me parece una barbaridad. Pero lo cierto es que en muchos campos, en el armamentístico, en la ingeniería, en el espionaje, llevaron a cabo auténticas proezas. Es verdad que sus golpes de espionaje fracasaron más que los de los aliados, sobre todo del gobierno británico, que a través del MI5, el MI6 y el SOE, José, pues llevaron a cabo un golpe maestro a través del sistema de la doble cruz, del que hablamos alguna vez sobre los agentes dobles, y ya me iría por las ramas, ¿no? Pero en el caso de los alemanes, pues bueno, llevaron a cabo auténticas proezas en ese sentido, y utilizaron muy bien los ingenieros alemanes también esa fuga de información que provenía de numerosos países, luego de países conquistados de Europa y también desde los propios Estados Unidos, ¿no? Es cierto que esos espías infiltrados, muchos eran individuos alemanes que llevaban muchos años viviendo en los Estados Unidos, algunos con la doble nacionalidad, pero que sintieron que con el triunfo de Hitler y del Tercer Reich, pues había una especie de llamada, de misión hacia su patria que debían cumplir, ¿no? Luego muchos se arrepintieron, ¿no? Como es lógico, pero lo cierto es que fue una infiltración muy importante. Lo que pasa que fracasó, ¿no? Fue una misión que fracasó totalmente al final. Te escuchaba y recordaba, al hilo de lo que decías, algún caso canario también de alemanes que vivían ya en Canarias, que eran prósperos empresarios y que se sintieron llamados, se sintieron afines o reclutados, sencillamente, tal vez incluso a veces presionados para colaborar y trabajar en una especie de espionaje amateur. Supongo que esto habría mucho en otros lugares del mundo donde había alemanes viviendo, ¿no? 3 expedientes reúnes en tu último libro, incluso hay uno dedicado a una operación que se desarrolla en España, la llamas carne picada.
Pues sí, en las costas de Huelva es donde finalmente se arrojará un cadáver, de ahí ese nombre tan escatológico y tan sacado, ¿no?, de un poco del humor británico, muy negro por otra parte, ¿no? Operación Mincemeat, de carne picada, que viene a ser el lanzamiento de un cadáver de un vagabundo galés, cuya identidad se conoció muchas décadas después, como suele suceder con todo esto, José, y al que se atavió, se dotó de una identidad falsa y se atavió con un uniforme reglamentario de la Marina Británica y, bueno, se le ató un maletín, lo cuento rápido, porque si no sería, el expediente en el libro ocupa como 40 páginas, por eso lo digo todo, le atan con unas esposas a las muñecas un maletín en el que supuestamente lleva documentos de alto valor, lo que pasa es que son falsificados, supuestamente dirigidos a los altos mandos del norte de África británicos, como si él estuviera realizando un viaje desde Londres a Gibraltar, ¿no? Y habría tenido un accidente, ¿no? Entonces queda en las costas cercanas a Huelva su cuerpo, que es dejado allí por un submarino nada menos, enviado directamente desde las costas de Escocia para arrojar allí el cadáver. O sea, todo un tinglado que, si te lo cuentan, parece de película. De hecho, se hizo una película en los años 50 y ha servido de inspiración a numerosos novelistas esta historia, ¿no? Y fue real, y dejar el cuerpo y que además se sepa que las corrientes lo van a llevar hasta Punta Umbría, hasta Huelva, y que los agentes infiltrados del nazismo en España se hagan con esos documentos y se los transmitan a Berlín, y esto se lo traguen, que fue como sucedió, porque además a través de las interceptaciones ultras se sabe que hubo un mensaje que fue carne picada tragada entera, o sea, se tragaron el anzuelo y el engaño. Pues todo eso pasó, José, fue real, y hombre, no digo que fuera la operación decisiva para el desembarco de los aliados en la parte de Italia, ¿no? Pero lo cierto es que ayudó muchísimo a lo que sería la operación Husky, ¿no? Ese desembarco en Sicilia de las tropas anglo-norteamericanas. De película total, absolutamente, la realidad superando con creces la ficción e inspirándola la ficción. 3 expedientes, concluyes con uno en el que analizas los movimientos de la mafia contra Hitler. Increíble también esto, ¿no? Pues también digno de película del Padrino, ¿no? Lo que pasa que cambiando la ambientación del Vaticano por la de los Estados Unidos, también sucedió todo aquello de la propaganda de Wade y sucedió lo de esa colaboración soterrada entre el gobierno estadounidense o parte de él, sobre todo de la inteligencia de la Marina, y nada menos que la Cosa Nostra italoamericana, ¿no? Aquí pegué otro salto, es un expediente, otro salto al otro lado del Atlántico, es un expediente que sigue inmediatamente y que pone punto y final, me pareció fascinante, a todas estas redes de anillos de espías que se introdujeron en los Estados Unidos y que al final ayudó a quitar de en medio un agente doble del FBI, William Sebold, este episodio, que es el de la operación Bajos Fondos, Operation Underworld, o Underworld Operation, que lo que hace es que cogen al enemigo público número 1, José, de los Estados Unidos, que estaba en prisión, que es nada menos que el Charles Lucky Luciano, un capo de la mafia, el Don, un jefe capo de Tutti Capi, que fue más sanguinario y mucho más poderoso incluso que Al Capone, ¿no? Y se le pide ayuda. Él ya hace una serie de movimientos para que le pidan ayuda, digamos que lo fuerza todo un poco desde prisión, porque sigue teniendo un poder inmenso desde la prisión de Dannemora, cerca de Canadá, y lo que hace es pues decirle a la inteligencia de la Marina prácticamente que los puertos desde los que parten tantos y tantos barcos con abastecimiento para los ingleses, que lo necesitan in extremis para no perder las islas ante los alemanes, pues que esos puertos solo pueden estar vigilados si él da la orden de que eso sea así, ¿no? Que los controla él, básicamente, ¿no? Pues prácticamente toda la mafia. Joseph Sox Calcetines Lanza, uno de sus
prosélitos más importantes, era el que controlaba los sindicatos portuarios, el enorme puerto de Nueva York. Luego hay un incidente con un barco enorme que ha sido confiscado por la Marina estadounidense para reconvertirlo en barco de guerra y que curiosamente se incendia en los muelles de Nueva York y se hunde, y que luego Lucky Luciano, en una suerte de memorias un poco apócrifas, se arrogaría el haber causado ese fuego precisamente para llamar la atención de la contrainteligencia americana. Bueno, no sabemos a día de hoy, las investigaciones dijeron que había sido un accidente durante unas obras en el puerto. El caso es que ese pacto se lleva a cabo, se habla con el abogado de Luciano, se habla con su segundo hombre más importante, que no es Sox Lanza, sino que es Meyer Lansky, que además es un hombre que está en las calles, que controla numerosos negocios ilícitos, pero que además es judío y se siente completamente herido por la política que estaban llevando a cabo los alemanes contra su pueblo, ¿no? Y eso que no se conocía entonces, o no lo conocían al menos en la gran parte de la sociedad, ni europea ni norteamericana, lo que empezó a pasar con el Holocausto, ¿no? O sea que si lo hubieran sabido después, pues ya te digo que ellos mismos, yo creo que se hubieran presentado aquí. De hecho, el propio Lucky Luciano llegó a dejar caer la idea al ejército estadounidense de que le dejaran caer sobre Sicilia en paracaídas. Claro que ello no prosperó, pero también uno de sus hombres fuertes, que fue el responsable de crear Las Vegas, pues quería matar él con sus propias manos a Mussolini, ¿no? Porque lo odiaba, ¿no? O sea que te estoy hablando de cosas que parecen de película, pero que fueron escrupulosamente reales, ¿no? Óscar, pero de película total, de escena temperamental, de mafia, ¿no? Además que me nace hasta poner el acento, ¿no? Interpretar un poco el momento culmen de alguna de estas películas. Óscar Herradón es autor de Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial, editado por Luciérnaga, y no te quiero despedir sin preguntarte de qué manera podía haber cambiado todo si la Alemania nazi llega a desarrollar la bomba atómica. Bueno, yo creo que eso es entrar ya en lo que hablamos de historia alternativa. Sería difícil de aventurar, pero desde luego nada bueno, ¿no? Si ya no fue bueno que la tuvieran los propios aliados, que la lanzaron de una forma en lo que fue uno de los actos más atroces de la guerra contra Hiroshima y Nagasaki, imagínate si la hubiera tenido un personaje como Hitler, ¿no? Es mejor no pensarlo y seguir sabiendo que no lo logró, aunque sí que el proyecto atómico nazi existió, al menos hubo intención de desarrollar un arma atómica utilizando agua pesada, ¿no? Que eso derivaría en una operación también impresionante de contrainteligencia inglesa, la operación Gunner Sight, que es otra historia, si quieres la contamos otro día, y desde luego existió, y ahí los investigadores están bastante enfrentados entre hasta qué punto realmente llegaron en ese desarrollo atómico los nazis. Si quieres hablamos de ello otro día. Óscar Herradón, amigo, muchísimas gracias por estos minutos, enhorabuena por el libro. Me encanta que escribas sobre esto porque es una época y son unos temas que particularmente me apasionan muchísimo, y además de escribir magníficamente bien, documentas hasta la extenuación, con lo cual no nos quedamos ni con las ganas cuando te leemos. Cuando te escuchamos sí, así que volverás, ¿vale? Claro, por supuesto, José, un gran placer. Un gran abrazo, amigo, hasta pronto. Hasta pronto.